En el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Hoy quiero hablar, el título de esta palabra es Levantando Generaciones. Vamos de nuevo, quiero que me acompañe por favor. El título de esta palabra es Levantando Generaciones. Yo no sé si yo estoy en el lugar correcto, pero yo sé que esta palabra es una palabra que viene del cielo para un lugar y para una gente que tiene un diseño y una visión de reino para establecer lo que Dios le dice que usted tiene que establecer. Y levantar generaciones. Ahora la pregunta es, ¿levantar generaciones es fácil? Hay dos aspectos de levantar generaciones. Un aspecto de levantar generaciones es tener hijos. Y de pronto, el tener hijos, de pronto puede ser algo que es nato, que uno, como quien dice, es natural. Tener familia, tener hijos. Pero hoy quiero hablarle del aspecto espiritual. Levantar generaciones que sean benditas. Cuando usted tiene, y si bien es cierto, las dos cosas se entrelazan, porque se entrelaza el sentido natural, pero también es importante el sentido espiritual. Y el sentido espiritual es lo que hoy quiero hablar. Y mire, allí dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versos 9, dice, mejor son dos que uno, porque tienen mayor paga en su trabajo. Porque si cayere el uno, el otro levantará a su compañero. Pero ay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y el verso 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hemos enseñado acerca de cordón de tres dobleces no se rompe pronto, acerca de aspectos que son importantes también, como por ejemplo en el matrimonio. Cuando hablamos de el hombre, la mujer y Dios. Hablamos de cordón de tres dobleces cuando hablamos de la amistad. Usted puede ver la vida de David y la vida de Jonathan. Qué importante es ese pacto que ellos hicieron, un pacto donde de pronto David iba a ser muerto por Saúl, pero la intervención de Jonathan impidió que pasara esto. Entonces esto habla de un pacto, pero también sabemos y entendemos la importancia de que este versículo nos viene hablando acerca de poder no estar solo. Y por eso hoy quiero decirle, y yo quiero animarle, porque hoy quiero que esta palabra pueda establecerse en el corazón de cada hombre y de cada mujer, que pueda decir, hoy me levantaré como un levantador de generaciones. Vuelvo de nuevo a decir, hoy me levantaré como un levantador de generaciones. No, me voy a otra iglesia. Hoy me levantaré como un levantador de generaciones. Espiritualmente, en mi línea generacional, pero también en la línea de mis discípulos. Y sabe, una de las cosas que entendemos, que cuando la fidelidad de Dios se manifiesta sobre cada uno, lo primero que uno entiende, la importancia que tiene la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El favor de Dios. Y yo quiero hablar porque muchas veces usted ha leído, hemos leído en la Escritura, varias veces usted ha leído, a ver, acompáñeme y dígame si, pastor, es verdad lo que usted está diciendo. Leí alguna vez
Alguna vez agarré la Biblia y leí que dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y se refiere a ese Dios, ¿sabe por qué? Porque en la Escritura está hablando de un pacto. Y una de las cosas que hoy quiero hablarle es acerca de los cristianos de primera generación. ¿Usted sabe qué es un cristiano de primera generación? ¿Alguien sabe qué es un cristiano de primera generación? ¿Qué es un cristiano de primera generación? Un cristiano de primera generación es alguien en que el reino se le reveló antes que se le revelara a cualquiera de la casa. A ver, entiéndame. El profeta Luis Bustamante. Vení, Luisito, vení. Vení. ¿Anda por ahí alguno de tus hijos o están en la escuelita? Los dos están en la escuelita, no importa. Mándame uno de los hijos, para que podamos entender. El profeta Luis Bustamante, usted no es cristiano de primera generación porque sus padres eran cristianos ya. Entonces él es un cristiano de segunda generación. Vamos a pedirle a Miguel, por favor, vení Miguel, vas a ser de papá del profeta Luis Bustamante. Ahí te llamo a vos, ahí te llamo. 2 segundos, ahí te llamo a vos. Lo estamos llamando a tu abuelo acá. Es aquí tu padre, es aquí tu hijo. Padre mío. ¿Sabe qué? ¿Cómo se llama tu papá? Manuel. Manuel está representado hoy por Miguel. Manuel vive en Chile. Entonces Manuel conoció a Cristo, se le reveló el diseño de Cristo y estableció a Cristo en su corazón. Y a través de la enseñanza de Manuel, la derramó sobre sus hijos. ¿Cómo la derramó sobre sus hijos? A través de la enseñanza, a través de la impartición, a través de un estilo de vida donde debemos tener en cuenta. Yo quiero hablarle hoy a muchos cristianos que dicen ser cristianos, que andan con el cartel de cristiano, pero ¿lo digo o no lo digo? Pero no lo son. Que puedan entender que cuando el diseño de Dios se revela en el corazón del hombre, lo primero que Dios va a hacer es proyectar las generaciones. No se quedará en tu vida solamente. Si tú no eres un progenitor, si tú no eres una persona de proyectar, se quedará en tu propia vida. ¿Sabes por qué? Porque terminarás siendo un hombre y una mujer. Ay, lo digo, hoy me viene difícil. Hoy me viene difícil. Serás un hombre y una mujer mediocre. El no poder levantar generaciones en lo natural es triste. Cuando tú no puedes tener hijos por una situación biológica, muy poca gente se alegra de no tener hijos. La mayoría quiere tener un hijo. Al no ser que te hayan sembrado la ideología hoy en día, todo esto que se está gestando, que es muy, muy diabólica. Pero si el sentir en el corazón del hombre es proyectarse, tener hijos. Entonces cuando uno tiene los hijos, uno empieza a entender verdaderamente la importancia que tiene el reino. Y cuando el reino se establece en la vida de una persona, significa que depende de esta persona que pase a las otras generaciones. Porque sabe una de las cosas que entendemos, muchas veces entendemos, mire lo que dice el libro de Proverbios, de Eclesiastés 4:8. ¿Está un hombre solo y sin sucesor? Si un hombre está solo y sin sucesor, significa que no puede desarrollar generaciones, no puede levantar generaciones. ¿Qué pasaba cuando una mujer se casaba con un hombre y de pronto ese hombre no le podía dar hijos a la mujer? Si el hombre moría,
la mujer pasaba a ser la mujer del hermano. Entonces se le entregaban al hermano para que le dé generaciones. Pero yo quiero decirle hoy, y mire lo que sigue diciendo. Dice, ¿está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijos ni hermanos? Pero nunca cesa de trabajar y sus ojos se sacian de su riqueza. Y ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Habla el escritor de Eclesiastés. Pero ¿qué quiero decirle, hombre y mujer de Dios? Hoy quiero decirle lo siguiente. La proyección que este padre tenga sobre la vida de su hijo será un impacto que traerá mucha bendición. Y de acuerdo al crecimiento, escuchen, vengan un poco más acá. Y de acuerdo al crecimiento que él tenga, será los hombros de él donde él empezará a ministrar a Dios. Donde él podrá llegar de acuerdo al nivel de revelación que él tenga, será la altura y la medida y la revelación de Cristo en su espíritu y en el proceso de su vida ministerial. Ahora, si este hombre es un hombre insensato, es un hombre que no tiene la capacidad de enseñar, es un hombre que es mediocre, un hombre que sigue viviendo en las ataduras y en las maldiciones en que un día fue encontrado, entonces significa que no es apto para levantar generaciones. Pero yo he venido a enseñarle, yo he venido a decirle que de pronto cuando un hijo comienza a ver a su padre, lo empieza a ver y empieza a ver el diseño de su padre, y hoy se puede revelar a tu vida y a tu espíritu y entender que no se vive la vida por vivir, sino que se vive la vida con un propósito. Se vive la vida diciendo, como dijo Josué, no sé lo que harán los demás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo hoy vengo a declararte, iglesia, que hoy se va a levantar una generación de hombres y mujeres que van a levantar generaciones benditas, que le van a decir, mis hijos servirán a Dios, mis nietos servirán a Dios, mis bisnietos servirán a Dios, porque establecí el diseño del reino revelado en mi vida, y hoy se cortan maldiciones sobre mi familia, sobre mis generaciones, y comienzo a construir una generación de bendición. ¿Cómo andamos para arrodillarnos? ¿Podés arrodillarte? ¿Poquito? ¿Poquito? Después te ayudo. Ahí está. Ponete atrás. Él edifica sobre sus hombros. De acuerdo a la nivel de vida espiritual que tenga, será de donde él empiece a proyectarse. Por eso tu vida espiritual vale mucho. Por ahí decimos a los demás, sirvan a Dios, y nosotros seguimos siendo un desastre. Escuche, el nivel espiritual que él tenga desarrollará de donde lo que es el techo de él será el piso de él, donde él comienza. Yo no sé si alguien está entendiendo. Pero si él sabe hacer, levantar generaciones, ahora sí, ven hijo. Felipe, vamos, ahora sí. Si de pronto él empieza a levantar generaciones, su hijo construirá desde sus espaldas. Entonces te están dejando un piso alto, hermano. Te están dejando un techo alto, mejor dicho, no un piso. Te están dejando un techo alto donde de aquí en adelante tenés que seguir. ¿Por qué? Porque hay una generación que te ha impartido una bendición, y esa bendición viene para que la abraces, para que la tomes y para que la proyectes. ¿Sabe qué? Gracias. El pacto que Dios hizo con la vida de Abraham, el pacto, Dios le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Abraham estaba bien en Ur de los Caldeos. Abraham tenía un bienestar. Pero cuando el propósito de Dios viene a tu vida, te saca del lugar para proyectarte. Dios le estaba diciendo a Abraham, haré de ti una gran nación. Yo no sé, a alguien yo le estoy hablando en esta mañana. Haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación.
y serán bendición, y habrán en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Yo no sé si usted está entendiendo, pero quiero decirle lo siguiente: si en esta mañana usted entiende que el diseño y la manifestación de la cruz viene sobre su vida, ¿sabe qué? Una de las cosas que quiero decirle, y no se enojen los padres, pero la responsabilidad de levantar generaciones pura y exclusivamente de los padres. Hoy tenemos padres muy cómodos. Hoy tenemos padres que pretenden que la escritura la enseñen los maestros de escuela dominical. No está mal que lo enseñen. Ellos simplemente están reforzando algo que es tu responsabilidad. Cuando Salomón escribe acerca de la instrucción, de lo que era la instrucción de los hijos, uno tiene que entender lo importante que es esto. Escuche, mire, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, en el verso 18, dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataré como señal en vuestras manos, y serán por frontal entre vuestros ojos, y las enseñarán a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que os había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo hoy prescribo, para que los cumpláis, y amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Es tu responsabilidad, papá. No es la responsabilidad de tus pastores, no es la responsabilidad de tus líderes. Hoy queremos que Google nos enseñe a nuestros hijos cómo ser cristianos. No. Una maldición se rompe cuando se revela el diseño. El diseño de Dios se revela en nuestras vidas. Es que entendemos cómo se rompe la maldición. Y por un minuto revisa tus generaciones. Tal vez seas un cristiano de primera generación. En el caso mío me tocó ser un cristiano de primera generación porque nadie en mi familia conocía al Señor. Y ser un cristiano de primera generación te va a costar. Porque te van a criticar, porque te van a empezar a decir: oye, ahora qué te venís a hacer, que esto, que te otro. Pero ¿sabes qué? Yo entendí algo. Que cuando el Señor llegó a mi vida, yo tenía solamente 19 años. Y ¿sabe una de las cosas que entiendo? Que lo que yo viví hasta los 19 años era repetir la historia de mis padres y de mis abuelos. Pero el día que la cruz se reveló en mi vida, algo cambió en la genética, en mi espíritu. Porque a partir de ese momento, la identidad de hijo de Dios hizo que se cortara una maldición generacional que venía arrastrando. Yo tuve la oportunidad de predicarle a mi papá en un momento determinado que mi papá tuvo cirrosis por la mucha bebida. Y recuerdo haber viajado hasta Santiago del Estero solamente a llevarle la palabra de Dios. Yo nunca viví con él, yo sé quién es, sabía quién era, pero nunca había vivido con él. Mi relación era: hola Carlos, yo le decía hola Carlos, él me decía hola hijo. Nunca le pude decir papá porque nunca estuvo conmigo, pero sí es mi padre. Escuche, entonces cuando yo llego a ese lugar, oramos por él.
Y Dios hizo un milagro. El hombre se sanó de la cirrosis. Dejó el alcohol. Se comenzó a congregar. Pero una de las partes chistosas del asunto es que cuando yo le hablaba de Dios, me dice: hijo, lo mejor que hizo Dios es el truco, el vino y las mujeres. Imagínense lo que era ese hombre. Pero hay una maldición que se rompe cuando uno entiende la importancia de establecer el reino. Y lo que yo viví, o lo que yo viví hasta conocer a Cristo, tal vez repetí un poco la historia de ellos. Pero en el momento que conozco a Cristo, mi vida es transformada. Y a partir de ese momento empiezo a enseñar y establecer la palabra de Dios sobre mis generaciones. Y mis generaciones no vivirán lo mismo que yo viví, sino que serán benditas por la bendición que recibí. Dios le dice a Abraham: Abraham, te voy a bendecir y vas a ser bendición. Abraham, te voy a bendecir y vas a ser bendición. Mario, te voy a bendecir y vas a ser bendición. Carlos, te voy a bendecir y vas a ser bendición. María, te voy a bendecir y vas a ser bendición. Yo no sé cómo es tu nombre, pero hoy el cielo te dice: yo te quiero introducir para que levante generaciones benditas que puedan glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y una de las responsabilidades que tenemos es entender el diseño del reino. Y lo que recién hablábamos, que interpretábamos muchas veces, hoy quiero decirle que una generación de un padre, la generación de un hijo y la generación de un nieto hace una proyección. Por eso hablábamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso es cordón de tres dobleces que no se rompe. Si usted puede establecer una generación que sea tres generaciones, usted está estableciendo una fortaleza. Usted está estableciendo el diseño del reino en tu vida. Por eso te animo que te levantes como un constructor de generaciones, como un levantador de generaciones, y puedas decir: hasta este día la maldición estuvo enclavada en mi vida. Hasta este día el pecado estuvo en mi familia. Hasta este día la pornografía hizo desastre en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Hasta este día el delinquir fue un estilo de vida. Hasta este día, a partir de este día, me levanto como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, para establecer el reino y decir: vive para siempre Jehová, que me levantaré como una nación bendita para bendecir a los que me siguen, a los que me van a continuar. Salomón dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Cuando Salomón está hablando de eso, tiene en mente algo. Es la instrucción de un hijo, de un hebreo. Y cuando está hablando: oye, hijo, la instrucción de tu padre, no está hablando de la persona, del Padre físico, sino está hablando del Padre celestial. Y yo quiero decirle lo siguiente, iglesia: si usted entiende la dirección de Dios, tu padre te puede equivocar, pero Dios nunca se equivocará en lo que Dios dicte a tu corazón. Porque cuando Él se revela, Él dice: yo tengo pensamientos de bien para con vosotros, no pensamientos de mal, pensamientos de bien. ¿Y sabes qué? Allí Salomón se refiere a la instrucción del Padre celestial, pero sigue diciendo: y no desprecies la dirección de tu madre. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de las escrituras.
está hablando de lo que estaba escrito en el Pentateuco, en la Torá, que era lo que establecían sobre la vida de sus hijos, el diseño revelado de la palabra. Lo que la palabra, la instrucción que te da la palabra es lo que te llevará a buen puerto, lo que te llevará a buen destino. La instrucción de la palabra es lo que hará de ti un hombre bendito en las generaciones. Escuche, el poder hacer pacto con Dios, porque mucha gente, escuche bien, mucha gente ha fracasado en el intento por no haber tenido intimidad con Dios. Cuando Jacob huyó, en el momento que Jacob hizo pacto con Dios, su vida fue transformada. El Señor lo empezó a bendecir, porque ¿sabe qué? Salió huyendo. Pero una cosa, que cuando él se encontró con Dios, su vida fue transformada. La instrucción que Abraham le dio a Isaac, que Isaac le dio a Jacob, es lo que lo hizo buscar a Dios. Lo que tú hables en tu casa, eso será lo que tú puedas desarrollar. Si tú hablas basura, basura comerán tu familia. Si tú hablas bendición, bendición disfrutará tu familia. Pero si tú eres una persona mediocre, tus generaciones también serán mediocres. Pero si eres una persona que entiende la importancia de Dios en el corazón, porque no se trata de religión, no se trata de decir hoy soy evangélico, no. Se trata de Dios revelado en la vida, en el hogar de cada una de las familias. Se trata verdaderamente de decir: lo que un día el Señor reveló en mi casa se proyectará a mis descendencias. Mis hijos te servirán. Mis hijos te servirán. Mis hijos te honrarán. Y no importa si hoy tu hijo está en medio de un proceso de drogas, de alcohol, y que de pronto viene a la madrugada y de pronto hace cosas que tú no quieres que haga. ¿Qué tenemos que hacerlo? Lígalo a la cruz. Habla de él. Bendícelo. Bendícelo. Comienza a declarar sobre la vida de tu hijo la gracia que ha sido impartida sobre tu vida. La gracia que el Señor te dio. Escuche, no desprecie lo que un día el Padre reveló a tu vida. No desprecies, porque hay mucha gente, escuche, que anda andando por la vida espiritual sin tener herramientas, dirección del Espíritu Santo. Y vive un evangelio mediocre. Vive un evangelio como le parece, como le da la gana. Y yo quiero decirle, si usted vive en ese evangelio, usted será siempre una persona que sea estéril espiritualmente. Y tal vez estas palabras sean fuertes, pero yo no he venido a congraciarme con ustedes. Yo he venido a decirle: el diseño del reino está a punto de caer sobre hombres y mujeres que tengan corazón de padres y de madres, que se levanten para levantar los mejores hijos, los mejores nietos, los mejores en mi casa. Ay, yo no sé, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que entendemos, había unos muchachos que eran como 70 y algo, eran poderosos, eran fuertes en batalla. ¿Los hijos de quién eran? Ayúdame. No, hay otro. Empieza a hablar de las generaciones. Son como 70 y algo de generaciones. Ayúdame, profeta. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que entendemos, que cuando el diseño del reino viene, uno puede entender que Dios te va a rodear de los mejores. Dios te va a dar los mejores hijos. Dios te va a dar
lo mejor. No, es que mi hijo es rebelde. Usted puede decir su hijo es rebelde. Y yo le puedo dar toda la razón. Y yo le puedo decir que usted tiene razón. Pero el cielo está anulando esa declaración y está, si usted se levanta como un progenitor de una nueva generación, usted va a decir: mi hijo es bendito en Cristo Jesús. Mi hijo es bendito en Cristo Jesús. No importa el estado que hoy tenga, lo importante hacia dónde yo como padre lo voy a llevar. Yo como padre le voy a instruir para que mi hijo sea bendito. ¿Sabe qué lindo es poder ver? A ver, vamos a poner un ejemplo acá en Carlos. Carlos, vos sos cristiano de primera generación. ¿Sí? ¿Vos también? Muy bien. Carlos es cristiano de primera generación. ¿Conociste al Señor cuando tenías aproximadamente ya 42 años? En los 42 años que estuvo sin Cristo, él vivió cosas tremendas. Pero en el momento que él conoce a Cristo, su vida es transformada. Ahora, todo lo que él vivió hasta los 42 años no es la historia de sus hijos. Porque desde los chicos, Lautaro, que es el más pequeño, ¿cuántos años tenía cuando conocieron al Señor? Pocos años. 4 años. La historia de Lautaro no es la misma de la historia de él. Porque ella empezó a escribir una historia nueva en las páginas de su corazón que lo llevaron a Lautaro a empezar a ver otro padre. O mejor dicho, Lautaro disfrutó de otro padre que los otros niños no tuvieron. No sé si me entiende. Pues los otros niños vieron el mal carácter, vieron al hombre borracho, al hombre que tenía todos los defectos habido y por haber. Pero cuando Cristo viene, pues es importante entender que si yo le preguntara hoy, recién Caro decía acerca de la importancia de que nuestros hijos sirvan a Dios. ¿Cómo se fortalece eso? Daniel decía: es fácil servir a Dios cuando todo te va bien. Pero qué lindo es servir a Dios cuando perdiste un ser querido y seguí firme en la roca. Seguí firme en Cristo Jesús. Porque nada te puede voltear. Porque escúchame bien, y como decían los hermanos, aquellos tuvieron que despedir una hija también. Y siguieron firmes. ¿Por qué? Porque solamente la fortaleza de Dios te puede hacer que te pares en la roca para levantar generaciones. Y yo quiero decirte en este día, hombre y mujer de Dios, te puedes levantar y puedes establecer una generación de 3 generaciones. Y si tú logras llevar a esa generación, a esas 3 generaciones a la presencia de Dios, Dios nunca será olvidado en tus generaciones. Dios nunca será olvidado en tus generaciones. Y yo quiero decirte en esta hora que la importancia que tiene el reino y poder levantar generaciones, una en la línea natural, pero otra en la línea espiritual. Porque hay mucha gente que no ha podido tener hijos. Te pongo un ejemplo: el pastor Gustavo Gómez no pudo tener familia. Y usted puede decir: este hombre no es capaz de levantar generaciones. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por eso nadie está, como quien dice, descartado. Usted puede decir: oh, pastor, lo que pasa es que a mí yo no pude tener proles, yo no pude tener hijos, yo no pude, entonces soy inútil. No, usted no es inútil. ¿Saben una de las cosas que me pasó? Y quiero contarle esto. Cuando yo conozco a Cristo, mi familia toda intentó sacarme porque me dijeron que estaba loco, que un montón de cosas, que de pronto me había metido en una secta y todo ese tipo de cosas. Y cuando el reino se establece en mi vida y ven el cambio primeramente,
Un día, una de mis tías me dice, ¿por qué no me hablaste antes? Y ni siquiera le había hablado. Le habló otro. Y cuando mi tía se encuentra con la gracia del evangelio en su vida, me dice, ¿por qué no me hablaste antes? ¿Por qué? A ver, en otras palabras, ¿por qué no me sacaste del sufrimiento antes? Podemos levantar generaciones espirituales. Podemos levantar gente. Tienes una palabra autorizada para romper maldiciones generacionales en el nombre de Jesús. Tienes la capacidad, el diseño de Dios para romper toda estructura del mismo infierno y establecer el reino donde quiera que la palabra de Dios, donde haya la instrucción. No menosprecies la instrucción de tu madre, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se establezca en tu vida, tendrás que entregarle a otros. Pedro y Juan, cuando fueron al templo, ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro. Lo que tú me estás pidiendo es plata ni oro, pero es plata y oro. Pero lo que yo eso no lo tengo, pero lo que tengo te doy. Hay gente que nunca va a poder dar presencia de Dios porque no la vive, porque no la ha experimentado. Pero si tú experimentas presencia de Dios, tú le darás presencia de Dios a tus hijos. Tú le darás un estilo de vida a tus hijos. Tus hijos que más tarde, que más temprano verán el testimonio de tu vida y dirán, los viejos tenían razón. ¿Para qué sufrí tanto? ¿Para qué me golpeé tanto en la vida? Si podía haber vivido una vida bendecida. El evangelio es bendición del cielo. El evangelio viene para que las maldiciones sean rotas en el nombre de Jesús y se levanten generaciones que puedan bendecir el nombre de Dios. Vamos. Cuando una oportunidad me pasó, es importante que usted sepa que hay momentos que Dios te quiere usar y Dios te va a poner oportunidades. Diga oportunidades. Y tú puedes tomar esas oportunidades o tú puedes dejar esas oportunidades. En un momento determinado de mi vida, yo levanto a un hombre, yo era camionero, levanto a un hombre aproximadamente en la localidad de Salsipué, de Agua de Oro, por esos lados. Lo levanto y empezamos a hablar. Y me dice, ¿en qué era este trabajo? Le digo, reparto alimento balanceado, una empresa, tal. Y le digo, ¿y usted? ¿De dónde viene? Y me dice, vengo de esparcir las cenizas de mi hija que murió. Y créame en decirle que en ese momento la oportunidad que Dios me estaba dando para establecer el reino en la vida de ese hombre, quien les habla, se quedó mudo. No tuve palabras, no supe qué decirle. Cuando ese hombre se bajó, yo me largué a llorar, porque sabía que había tenido una oportunidad en mis manos y que la desaproveché. No se aproveche las oportunidades de establecer generaciones. Y lo único que le dije al Señor, Señor, perdóname. Y pone a alguien quien le pueda hablar del reino. Cuando yo paso por la pérdida de mi hijo, entiendo a ese hombre. Y puedo entender verdaderamente que ese hombre, en un estado de dolor, en un estado de angustia, ese hombre puede haber llegado a su casa y haber atentado contra su vida. Cuando alguien le podía haber hablado, porque no es casualidad, no hay casualidades. Dios te pone gente. Dios te va a poner gente para que tú levantes generaciones. Engendra generaciones en la gente.
Engendra generaciones en tu prójimo, engendra generaciones. Sé un progenitor de generaciones, sé una persona que levante generaciones, sé una persona que edifique a gente. Por eso esta mañana yo quiero orar, porque sé que en esta hora propósito, diseño, pactos, todo te llevarán a poder levantar las más bendecidas generaciones. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas cuando uno recibe el diseño de la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Vamos. Amada iglesia, te saludamos. La verdad que estamos contentos. Acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron, también a todos los que te ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página, y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser un suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape Misión a las Naciones. Bendiciones.